dos ciudades-estado griegas emergieron como las grandes vencedoras del conflicto con los persas: Esparta y Atenas. Eran las que habían liderado la resistencia y las que habían llevado a cabo la mayor contribución a las fuerzas militares en mar y tierra que hicieron posible la victoria. Pero si Esparta ya era una potencia indiscutida antes del conflicto, el triunfo sobre los invasores engrandeció sobre todo a Atenas, que no solo había demostrado que contaba con fuerzas nada desdeñables en tierra, sino también que disponía ahora de la flota más poderosa de Grecia. Antes de las guerras médicas, el poderío de Esparta no había tenido rivales, pero parecía claro que, tras el conflicto, Atenas contaba con fuerzas suficientes, si no todavía para disputar, al menos para cuestionar esa hegemonía. En esta clase vamos a analizar cómo esta nueva situación comenzó a generar tensiones entre ambas ciudades, sobre todo cuando los atenienses iniciaron la construcción de un nuevo sistema de murallas. Comencemos. Durante las guerras médicas, Atenas había impulsado de manera incuestionable el esfuerzo panhelénico de resistencia al invasor, mientras que Esparta, en comparación, había permanecido por largo tiempo tímida e irresoluta, preocupada ante todo por su propia seguridad y, a lo sumo, por la protección del Peloponeso. A pesar de que en las Termópilas y en Platea los espartanos habían liderado las fuerzas que se enfrentaron a los persas, al final de la guerra su ciudad ya no era la única que podía reclamar para sí el prestigio de haber desempeñado el papel central en la victoria. Nadie podía negar que la contribución de Atenas había sido, al menos, igual de importante. En lugar de a Esparta, muchos griegos comenzaron entonces a mirar a Atenas como la verdadera referente en la defensa de los intereses panhelénicos contra el imperio, y ello no podía dejar de generar malestar en la élite lacedemonia, que veía al liderazgo de su ciudad puesto en discusión por el creciente prestigio de esta nueva competidora. Las acciones de los líderes atenienses inmediatamente después del conflicto con los persas demostrarían una nueva conciencia del poder y la importancia de su ciudad. Dejarían rápidamente en claro que ya no estaban dispuestos a aceptar pasivamente el liderazgo de Esparta. Al contrario, demostrarían que querían definir su propia línea de política exterior orientada, sin tapujos, a acrecentar su ya formidable poder naval y su influencia por todo el mundo griego. Las dos ciudades que habían liderado la alianza panhelénica contra los persas comenzarían así a distanciarse, un desarrollo que tendría grandes consecuencias en el futuro. En el invierno de los años 479 al 478 a.C., Atenas estaba en ruinas. Los persas habían tomado 2 veces la ciudad y causado una profunda destrucción. La gran mayoría de los templos, edificios públicos y casas había sido destruida por los agresores y solo quedaban en pie unas pocas viviendas que habían sido usadas como residencias por los notables persas durante la ocupación. Los templos de la Acrópolis habían sufrido especialmente bajo el celo destructivo de los persas. Los restos de las estatuas y objetos profanados fueron enterrados por los atenienses en piadosas ceremonias, pero los templos no fueron reconstruidos. Serían dejados en ruinas como elocuente testimonio de la barbarie del enemigo. Solo más de 30 años después se despejaría el lugar para comenzar a construir el Partenón. Los restos de las estatuas enterradas en la Acrópolis fueron descubiertos por arqueólogos en el siglo XIX que confirmaron así
la veracidad de las historias transmitidas por los autores antiguos. Dejando de lado la Acrópolis, los atenienses iniciaron de inmediato la reparación de su ciudad y dieron prioridad a la tarea de erigir nuevamente sus murallas defensivas, que también habían sido demolidas por los invasores. Era comprensible que, tras sus vivencias de los últimos 2 años, quisieran nuevamente sentirse seguros y protegidos. Impulsados por Temístocles, los atenienses no se propusieron simplemente restaurar la vieja muralla de Atenas que databa del período arcaico, sino que comenzaron a construir un muro completamente nuevo, mucho más alto, ancho y extenso que su predecesor, diseñado para ser infranqueable ante un ejército invasor. El nuevo perímetro defensivo tendría unos 6,5 kilómetros de extensión y protegería un área el doble de extensa que la anterior. Según Tucídides, los espartanos no vieron con buenos ojos la construcción de los nuevos muros, pero mucho más preocupados que ellos estuvieron sus aliados, que ya temían el nuevo poderío naval de Atenas. Tucídides no menciona de quiénes se trataba, aunque parece claro que las ciudades más alarmadas serían las vecinas Mégara y Egina y también probablemente Corinto. Ante la presión de sus aliados, los espartanos enviaron una embajada para intentar convencer a los atenienses de desistir de la construcción. Los enviados lacedemonios argumentaron que una ciudad amurallada podría ser usada como base por los persas si estos volvían a atacar, y no solo pidieron a los atenienses que no construyeran su muro, sino también que ayudaran a demoler aquellos de las restantes ciudades fuera del Peloponeso. Afirmaron que no había necesidad de tales construcciones, ya que tras el istmo de Corinto habría lugar suficiente para brindar refugio a todos los griegos en caso de una nueva invasión. El argumento era, sin duda, una excusa poco convincente. Lo que los espartanos y sus aliados en verdad no querían era que Atenas tuviera capacidad de resistir un ataque terrestre de sus ejércitos. No resulta sorprendente entonces que los atenienses no fueran persuadidos. Sin embargo, por consejo de Temístocles, se aceptó discutir el tema y se acordó el envío de una delegación propia a Esparta para definir el asunto. El mismo Temístocles partió de inmediato a Lacedemonia como líder de la misión diplomática, pero dejó instrucciones para que el resto de los embajadores solo partiera cuando las murallas tuvieran ya altura suficiente para garantizar la defensa frente a una intervención de Esparta. Entretanto, toda la población de Atenas, incluidos mujeres y niños, trabajaría incansablemente y a toda prisa para elevar los muros hasta el punto requerido. La empresa debe haber demandado la cooperación de todos los brazos disponibles, ricos y pobres, granjeros y artesanos, remeros y hoplitas. Todos deben haber contribuido su parte. Así como todos durante la invasión persa habían soportado las miserias comunes del exilio y habían contribuido por igual a la victoria, así también todos aportaban ahora su esfuerzo para asegurar la defensa de la ciudad que habían recuperado, dispuestos a desafiar el egoísmo y la desconfianza de los espartanos y sus aliados. Vemos aquí una evidencia del singular poder de movilización de su población que le permitía a Atenas su régimen democrático de gobierno. Todos los ciudadanos estaban dispuestos a cooperar en la defensa de una comunidad de la que todos podían efectivamente participar. Al pasar las semanas sin que llegaran los restantes embajadores de Atenas, los espartanos comenzaron a sospechar, pero Temístocles supo entretenerlos con promesas y maniobras. Finalmente, una vez que tuvo noticias de que las murallas habían alcanzado el nivel necesario, Temístocles reveló a los espartanos la verdad y les indicó que desde ese momento
debían tratar a los atenienses como un pueblo capaz de tomar decisiones, tanto en aras al bien común de los griegos como atendiendo a sus propios intereses. Quedaba así en claro que Atenas estaba dispuesta a asumir un nuevo protagonismo en el mundo griego, le gustara o no a los espartanos y a sus aliados. Al escuchar las palabras de Temístocles, los espartanos disimularon su disgusto. Ciertamente no tenían mucho margen para expresar reproches, ya que lo que pedían era algo que ninguna ciudad de Grecia hubiera estado dispuesta a aceptar de buen grado. Las excavaciones arqueológicas en Atenas, especialmente en el área conocida como el Cerámico, han sacado a la luz restos del muro construido a instancias de Temístocles que confirman el relato de Tucídides. Gracias a los estudios de Ana María Theoharaki, estamos bien informados sobre las características de la fortificación. La nueva muralla tenía unos 3 metros de ancho, con un basamento de mampostería que se alzaba a 1 metro aproximadamente sobre el nivel del suelo. En las caras externas las piedras estaban dispuestas de modo bastante regular, mientras que el interior del muro se rellenó con escombros de todo tipo procedentes de los edificios destruidos por los persas. La construcción alcanzaba una altura de unos 6 a 10 metros y los puntos estratégicos a lo largo de todo su recorrido estaban reforzados por imponentes torres cuadradas que brindaban una adecuada plataforma para atacar a cualquier enemigo que se aproximara. La nueva fortificación fue erigida en una escala que es un elocuente testimonio de la confianza de los atenienses en el futuro esplendor de su ciudad. Como dijimos, su circuito era de unos 6,5 kilómetros, con la Acrópolis casi en el centro. Incluía dentro de su recinto a las 3 colinas del Areópago, la Pnyx y el Museo, mientras que al sur de la ciudad se extendía incluso por un espacio desocupado en la orilla sur del río Iliso, abarcando también la fuente de Calírroe, un importante manantial de agua dulce. De todos modos, es probable que el objetivo no fuera solo dejar espacio para el crecimiento futuro de la ciudad, sino también contar con lugar suficiente para brindar refugio temporario a la población rural del Ática en caso de un ataque enemigo. A lo largo del recorrido de la muralla había alrededor de una decena de grandes puertas que servían como vías de acceso y salida para la población y el tráfico comercial, pero también se contaba con un buen número de aberturas de menores dimensiones para facilitar un rápido movimiento de tropas en caso de necesidad. Para el mismo fin, todo el muro estaba rodeado de un camino que separaba la muralla principal de un segundo muro defensivo exterior de menores dimensiones, el proteigisma. Delante de este se encontraba, a su vez, un profundo foso. La función de estas estructuras adicionales era evitar que el enemigo pudiera llegar con torres o armas de asedio hasta el pie de la muralla principal. La porción del recinto excavada en el Cerámico contiene las 2 puertas más importantes de toda la ciudad, el Dípilon y la Puerta Sagrada, que probablemente eran las mejor fortificadas de todo el recinto. Ambas se ubicaban en entrantes de las murallas para que cualquier enemigo que pretendiera llegar a ellas pudiera ser atacado por ambos lados. Estas puertas eran particularmente importantes porque a través de ellas transitaban algunas de las procesiones más relevantes del calendario religioso ateniense. La Puerta Sagrada, la Hiera Pyle, recibía ese nombre porque a través de ella cruzaba la vía sagrada, Hiera Hodos, que era el camino que conducía de Atenas a Eleusis. Este era transitado todos los años
por una masiva peregrinación religiosa hacia el santuario de la diosa Demeter y su hija Core en esa localidad del Ática. Por la puerta Dipylon pasaba a su vez la gran procesión de las Panateneas. La muralla de Temístocles sería reconstruida en múltiples oportunidades a lo largo de toda la antigüedad, por lo menos hasta el siglo VI después de Cristo, transformándose así en uno de los rasgos más característicos y definitorios del paisaje urbano de Atenas. Una vez finalizada esta empresa, los atenienses iniciaron, nuevamente por recomendación de Temístocles, los trabajos de reconstrucción del Pireo. También aquí se decidieron a levantar una estructura muy superior a la anterior, para que sirviera como futura base de la flota que había sido la herramienta central de la victoria frente a los persas, y también como nuevo puerto comercial con mayor capacidad que el Falero. Por eso lo equiparon con todas las comodidades para que los comerciantes extranjeros se asentaran allí. Para facilitar su inmigración, se concedieron exenciones temporales de impuestos a los que se afincaran, y parece que muchos lo hicieron. Algunos eran probablemente los extranjeros que ya residían antes en Atenas, pero que habían abandonado la ciudad como consecuencia de la invasión persa. Pero muchos otros eran seguramente nuevos, que se veían atraídos por la espléndida infraestructura del puerto y por la garantía de una navegación segura que ofrecía el poder de la flota ateniense. Si bien los extranjeros no podían acceder a la ciudadanía, recibían en Atenas un trato justo que les aseguraba que podrían llevar adelante sus negocios con tranquilidad y disfrutar sin obstáculos de sus beneficios. El Pireo contaba con 3 excelentes puertos naturales. El más grande, el de Cántaro, serviría como puerto comercial, mientras que los otros 2 más pequeños, Municia y Sea, serían las bases de los trirremes atenienses. Estaban equipados con cobertizos que protegían las naves y permitían lanzarlas rápidamente al agua cuando era necesario. En los 3 puertos se construyeron bocanas a las entradas para estrecharlas y poder cerrarlas con cadenas. Como el Pireo se transformaría en la nueva base del poder naval y comercial de Atenas, se emprendieron también allí ambiciosos trabajos de fortificación que permitieran defender el puerto de un ataque terrestre. Todo el asentamiento fue protegido con poderosos muros, todavía más sofisticados que los de la misma Atenas. Los trabajos de fortificación concluyeron en el 476 a.C. Más adelante, a medida que se establecían cada vez más personas en el Pireo, se convocó al arquitecto y urbanista Hipódamo de Mileto para que hiciera el trazado de las calles en forma de cuadrícula. No sabemos exactamente la fecha, pero fue probablemente ya en época de Péricles. Como si todo esto fuera poco, los atenienses emprendieron además un amplio programa de construcción naval, mediante el cual se intentaría todos los años votar 20 nuevos trirremes para sumarlos al servicio activo en la flota. Si los atenienses ya tenían la hegemonía naval en el mundo griego, parece claro que ahora aspiraban a una completa supremacía en el mar. La creciente importancia militar de la flota se reflejaba en una cada vez mayor relevancia de los estratos populares del demos ateniense, los cetes, que eran los que proporcionaban sus tripulaciones de remeros. Unos 30 años después del final de estas obras, como veremos en otra clase, los atenienses culminarían la fortificación total de su ciudad construyendo los magníficos muros largos que unirían las murallas del Pireo con las de Atenas. Contarían así con un fuerte invulnerable que les permitiría un contacto ininterrumpido con el mar, aun en caso
de una invasión enemiga. Las nuevas murallas y el puerto del Pireo son un claro testimonio de que Atenas se preparaba a desempeñar un papel protagónico en el mundo griego, disputando el tradicional liderazgo panhelénico de Esparta. Eran los primeros pasos en un camino que, con el tiempo, llevaría a una guerra a todo o nada entre ambas ciudades. Espero que esta clase les haya gustado. Si ha sido así, para no perderse ninguna más de las que vamos a subir aquí en el canal, por favor no dejen de suscribirse. Hasta luego y los veo en la próxima clase.